Hola, buenos días a todos. Bien, ahora vamos en este bloque el día de hoy que estamos hablando sobre la inestabilidad en sus diferentes versiones. Les quiero hablar un poquito sobre las bases de la inestabilidad anterior y que vamos a estar escuchando a lo largo de todo el día. Es importante recordar el concepto anatómico que tenemos en la articulación del hombro, es el efecto de una esfera sobre un socket, y recordar que la glenoides cubre 1/4% de esa esfera. Eso es lo que hace que la articulación del hombro sea tan maravillosa y tenga un rango de movilidad impresionante, pero que a la vez empiezan a tener los factores que influyen en la evolución, como es la presión negativa que se genera junto con la cápsula articular, que hay unos ligamentos de forma importante que actúan como estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos, dentro de los que tenemos a la musculatura del subescapular y el infraespinoso como los más relevantes. El labrum glenoideo, que a lo largo del día de hoy vamos a estar escuchando, hace unos 15 años era la lesión esencial en la inestabilidad y todos teníamos o estábamos desarrollando formas para restaurar el labrum a la superficie glenoidea. Incluso se buscaron sustitutos para el labrum para mantener la estabilidad. Hoy en día hemos encontrado el concepto, se ha ido cambiando y el labrum ya no es tan relevante como lo fue en aquel momento. Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que nuestros pacientes con inestabilidad nos van a poder decir y no debemos de perdernos? Algunos de estos síntomas van a ser la presencia de dolor. En algunos casos el paciente va a decir, siento débil el brazo, lo siento flojo, y eso puede generar algunas ocasiones confusiones a la hora de decidir nuestro paciente tiene inestabilidad o está cursando con alguna otra afectación. También es cierto que nuestros pacientes pueden llegar y referirnos no dolor, sino más bien aprensión, sentir que el hombro se sale con actividades cotidianas sencillas como el vestirse o desvestirse, o acciones cotidianas como la actividad deportiva. Y bien, algunos síntomas objetivos que nosotros vamos a buscar intencionadamente en el paciente que refiere inestabilidad, pues obviamente es la presencia de chasquidos, la presencia de debilidad en la musculatura periescapular o incluso síntomas como la subluxación o la aprensión de manera cuidadosa, porque recuerden, siempre hay anécdotas de algunos colegas que están investigando el signo de aprensión y que de repente esa aprensión pasa a la luxación, ¿no? Entonces eso es importante cuidar. No cabe duda, y ya hemos escuchado, que desde el punto de vista de evaluación radiológica es muy importante en un mundo en donde lo que he estado observando es que predomina pedir primero una resonancia magnética antes que los estudios radiológicos simples. La radiología simple todavía tiene un lugar preponderante, es un estudio rápido, preciso, en el que nosotros podemos detectar algunas condiciones como son la presencia ahora cada vez más relevantes de los defectos óseos, tanto a nivel glenoideo como a nivel de la cabeza humeral. Es importante al menos contar con unas 3 proyecciones. Yo siempre a los fellows les explico que hay que tener una proyección AP, una proyección AP verdadera y una proyección axial. De las múltiples proyecciones axiales, en algunas ocasiones los técnicos radiólogos tienen dificultades para tomar la proyección axial. Siempre es importante estar en el gabinete radiológico, explicar, pedir, a veces posicionar al paciente, como ya hemos visto con otros de los colegas que han presentado, en donde tenemos que buscar intencionadamente esta posición y poder tener ya de antemano una idea de a qué nos vamos a enfrentar con este grupo de pacientes. Y una vez que tenemos estos estudios radiológicos simples, podemos elegir uno de dos caminos. Si solicitamos un estudio imagenológico como es la resonancia magnética, y en donde la resonancia magnética más que nada es importante para conocer el volumen capsular, para investigar las lesiones labrales y para investigar lesiones asociadas conforme nuestros pacientes son mayores, esto es arriba de los 20, 30, 40 años, que también pueden padecer algunos episodios de luxación, la integridad del manguito de los rotadores o incluso de la inserción del bíceps. También es importante, en algunos casos, solicitar una artrorresonancia, que esto nos da un poquito más de información o nos precisa más la información con respecto al volumen capsular,
a la presencia a veces de cuerpos libres, fragmentos de cartílago, fragmentos en algunas ocasiones de labrum, conocer el volumen capsular como les explico en este caso y, ¿por qué no?, en algunas ocasiones buscar intencionadamente con los radiólogos la proyección AVER, que es abducción rotación externa, en la cual nos va a permitir jugar un poquito más con el concepto del glenoid tract de una forma dinámica y ya tener imágenes más precisas, como vemos ahora en estas condiciones. Depende mucho del paciente el poder posicionarlos de esta manera para que no se sientan incómodos, adoloridos o con mucha aprensión, pero en algunos casos se pueden lograr tener imágenes muy bonitas y poder hacer algunos cálculos y trabajar directamente. También la tomografía es algo que genera controversias y algunos colegas prefieren resonancia magnética. A mí en lo personal me gusta más la tomografía cuando estamos hablando de un paciente con inestabilidad. Los conceptos han, como les explicaba, evolucionado. Ahora dependemos y buscamos más la relación de los defectos óseos y creo que la tomografía axial computada es el estudio de elección para poder estar revisando estos pacientes. En el concepto que ha evolucionado y que estamos escuchando continuamente en la actualidad sobre el glenoid tract, es importante aprender a cómo hacer nuestras mediciones, qué imágenes tener para poder evaluarlas. Y entonces, a mí en lo personal me gusta el método del círculo perfecto, el cual nos puede hacer calcular el defecto a nivel glenoideo. Y por supuesto, a nivel de la cabeza humeral, calcular el defecto de Hill-Sachs y mantener esta relación con respecto al concepto de si estamos on track u off track. Y acuérdense que ya hay una tabla en donde se relacionan tanto los defectos óseos glenoideos contra los defectos óseos humerales. En lo personal creo que es mucho más relevante conocer los defectos glenoideos más que los defectos de la cabeza humeral, aunque en algunos casos sí pueden marcar una pauta de definir un tratamiento sobre otro en casos muy especiales. Otra cosa que les quiero hacer énfasis es que el defecto óseo crítico, cuando empezó a hablarse en específico de este defecto, se había establecido que era el 20%, luego cambia el 25% en primera instancia, luego ya vimos al doctor Calvo que nos habla del 20%, también para algunas definiciones de tratamiento entre artroscópico abierto el 20%. La realidad es que el defecto óseo crítico actualmente en la glenoides es 13% y eso es algo que yo utilizo. Pacientes con un defecto óseo de 13% más, ya mi perspectiva es hacia un tratamiento para cubrir ese defecto óseo y no tanto para pensar en trabajar solamente en tejidos blandos. Esa es otra de las cosas que les quiero dejar en la mente. Y finalmente, hablando de los defectos de la cabeza humeral, con el defecto de Hill-Sachs, sí, a veces son defectos muy impresionantes por su profundidad, pero es más relevante conocer su alineación con respecto al eje diaficiario que nos da las antiguas lesiones que etiquetábamos como de enganche y no enganche y que ahora entran dentro del concepto de on-track y off-track. Finalmente, aquí les quiero mostrar algunas de las cosas que tenemos que identificar cuando estamos en la evaluación artroscópica de nuestros pacientes. Miren cómo hay una ausencia del labrum desde las 6 hasta más allá de las 3 en el sentido de las manecillas del reloj y es muy relevante. Este es un paciente de 15 años con una primera luxación y posteriores luxaciones frecuentes porque optó por un tratamiento no quirúrgico inicial. Finalmente, las siguientes luxaciones y las recomendaciones hicieron que pensáramos en un tratamiento, que aceptara el tratamiento quirúrgico. En él hicimos una reconstrucción, una reparación artroscópica y vean cómo el defecto ya no son defectos clásicos anteroinferiores que como se describía la lesión de Bankart. Actualmente los defectos del labrum van más allá de los 120, 180 grados, o sea, toda la parte anterior de la glenoides queda prácticamente descubierta. Y bueno, en estos casos lo que hacemos es esta reparación y que podemos escuchar a lo largo de las siguientes pláticas. Si usamos anclajes metálicos, biocompuestos de solo sutura, con una sutura, con dos suturas, con nudos, sin nudos, en fin, eso es algo que vamos a estar discutiendo, pero sí es importante que tengamos siempre en mente a la hora de planear nuestra cirugía, anticiparnos y definir qué vamos a hacer y por dónde y cómo lo vamos a hacer. Al final,
al final les quiero comentar, escuchamos también a Giovanni Di Giacomo hablar de esta modificación al Instability Severity Index Score, que ahora es el Glenoid Tract Instability Management Score, en donde el Glenoid Tract ya es un concepto biomecánico y es un concepto que llegó para quedarse en la inestabilidad, ya no es pensar solamente en lo que nos enseñaban antes, la lesión del labrum o no, ahora es un concepto que tenemos que pensar de defectos óseos y de manera bipolar. Hay que estandarizar la evaluación del riesgo de la lesión de Hill-Sachs para definir si es necesario hacer algún procedimiento o no, y el tratamiento debe ser optimizado. Ya no es válido decir nada más vamos a pensar en si vamos a hacer solamente tejidos blandos o vamos directamente con un tratamiento de bloque óseo. Siempre hay que buscar, como hemos escuchado en las pláticas anteriores, buscar la baja recidiva de la inestabilidad, que es algo que ahora es en lo que estamos trabajando y que es un concepto más en evolución. Pero conocer estas bases van a mejorar el pronóstico y van a, por supuesto, mejorar la oferta quirúrgica a nuestro paciente que está evolucionando en estos últimos años. Muchas gracias.